Bienvenidos al método Gross. Y hoy dentro de nuestro ciclo de mini gâteau vamos a hacer cupcakes. Los cupcakes son ese símbolo americano de la pastelería que en los últimos años se expandió al mundo entero, pero que se conoce en Estados Unidos desde prácticamente el siglo XIX. Fines de 1800 ya había recetas de cupcakes. Y son mini tortas que tienen justamente hasta la forma de su pariente mayor en tamaño chico. Y entonces esos cupcakes se pueden decorar de diferentes formas según la ocasión. Al principio fueron muy básicos, los sabores de vainilla, limón, naranja, y después fueron diversificándose y sofisticándose hasta lograr sabores más gourmet. Así que fabricando un poco esta receta ustedes pueden hacerse la idea que están caminando por Nueva York como las chicas de Sex and the City comiendo algún cupcake de la Magnolia Bakery. Vamos a comenzar con esta receta que hacemos hoy. Lo que vamos a tener es en el corazón del cupcake un centro de chocolate. Entonces para hacer ese centro de chocolate vamos a utilizar por un lado crema o nata que vamos a calentar y vamos a tener la misma cantidad de esta preparación en peso de chocolate semiamargo. Entonces acá tengo, si acá tengo 100 gramos de chocolate, también tendré que tener 100 gramos. El chocolate, si lo compran así en moneditas, como vienen estos chocolates belgas, los podemos trabajar directamente sin picar. Si compran en bloques, lo tienen que picar y demás. Para hacer este tipo de cremas, lo que hacemos es fundir la crema o calentarla hasta primer hervor y volcarla directamente sobre el chocolate. Como el chocolate ya tiene sus sabores de vainilla y toda la robustez que le proporcionan los cacaos que conforman un buen chocolate semiamargo, no necesitamos tener ningún sabor extra. Calentamos, ya les digo, a primer hervor y lo vamos a volcar directamente sobre el chocolate. Si le falta un poco de calor, lo calientan en el microondas y si no, lo vuelven un poquitito sobre fuego. Yo creo que esto ya está, así que volcamos sobre las moneditas de chocolate y vamos a esperar que el calor haga su efecto hasta lograr una crema. Yo tengo ya una crema lista de estas de chocolate que está fría para poder entonces trabajarla. La voy a buscar y vamos a notar justamente que esta crema, ven, tiene una consistencia de pomada a medida que nosotros la trabajamos. La vamos a colocar en una manga de pastelería con una boquilla lisa de 1 centímetro aproximadamente, como para trazar pequeños botones como los que utilizamos hacer cuando hacemos las trufas. Entonces, directamente no llevan mucha cantidad de preparación, así que nos va a alcanzar muy bien. Ahí salen. Vamos a dejar esta nuevamente atrás, porque no la vamos a usar. Y esta, vamos a ver cómo, ven enseguida, el calor de la crema empieza a fundir los botones de chocolate y así entonces los podemos trabajar. Esto necesita que esté frío, yo lo voy a dejar atrás también y me voy a dedicar a hacer esos botones. Tenemos acá en una plaquita donde vamos a realizar solamente, ¿ven? Como les digo, unos botoncitos parejos, traten de hacerlos regulares de 1,5 centímetros de diámetro aproximadamente. Y si no les salen de esta forma, con una cucharita parisien los pueden realizar también y después darle una forma esférica con la mano. Ven que rápidamente se hacen, la ganache tiene que tener una buena consistencia y así se nos facilita la tarea. Pero para colocarlos dentro de la masa necesito que estén fríos, necesito que vuelva a solidificar el chocolate y la crema de leche. Por eso los llevo a la heladera y retiro una serie que ya está lista. Ya tenemos algunos ya hechos en el frío que después nos van a servir para el armado final. Vamos entonces a la masa de los cupcakes. Vamos a colocar en un bol 2 tipos de materia grasa. Por un lado, manteca o mantequilla común y por otro lado, manteca o mantequilla de maní. Ustedes la conocen como peanut butter y vienen en diferentes versiones. Viene una que es mucho más
más lisa, llamada smooth, y otra que tiene todos los pedacitos crocantes en el interior. Cualquiera de las dos se adapta porque, por supuesto, funcionan muy bien para esta preparación. Y después le vamos a agregar azúcar común y azúcar orgánico. La primera es, colocamos acá orgánico y después colocamos el resto. Estos cupcakes justamente deben su nombre, cup es taza, ¿no es cierto? Y cake es torta. Deben su nombre a dos teorías. Algunos dicen que primariamente se cocinaban en tazas y después otros dicen que la preparación se medía por tazas, lo cual las dos son ciertas. En un principio se cocinaban esas tazas enlosadas y también los americanos tienen como sistema de medida hacerlo por cups, con lo cual las dos teorías son ciertas. El tema de los cupcakes es que tuvieron un éxito muy grande porque se cocinaban mucho más rápido que las tortas comunes, que las tortas grandes. Y entonces eso facilitaba el tiempo de cocción y también aseguraba el suceso que pudiera tener la preparación, cosa que no es poco cuando hablamos de pastelería americana, ¿no? Donde nada puede salir mal. Y entonces así estos cupcakes de a poco fueron decorándose, inventándose todo un sistema de comercio alrededor de ellos, donde tenían los confites, los frosting, todo ese tipo de cosas. Y después, en los últimos 20 años, yo les diría que volvieron a estar muy, muy de moda y en este momento expandidos a todo el mundo, porque les permite a los adultos volver a ser niños por un rato y empezar a jugar justamente con esas preparaciones. También a los cupcakes durante una época se les llamó number cakes, porque les llamaban 1, 2, 3, 4. El 1 era una taza de manteca, 2 tazas de azúcar, 3 tazas de harina y 4 huevos. Y así entonces recibieron distintas denominaciones, pero bueno, todas para hacer el mismo producto. Volvemos entonces acá, las 2 mantecas o mantequillas, los 2 azúcares, ralladura de una naranja. Vamos a incorporar 2 huevos, la mezcla es muy simple. Y finalmente después hay que hacer los secos. Esta es una preparación que también la podemos cocinar en un molde de 20 o 22 centímetros de diámetro y dejarla en el horno más tiempo de lo que yo después les voy a dar. Acá tenemos el batido o el cremado y entonces lo que vamos a hacer es tamizar los secos. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer un poco de orden. Vamos a llevar esto para acá. Tenemos como secos harina leudante, harina, polvo leudante y una pizca de sal. La harina la vamos a tamizar junto con el polvo leudante o polvo de hornear o levadura química, según los países recibe distintas denominaciones. Una pizca bastante importante de sal porque a la manteca de maní o mantequilla de maní le viene muy bien tener sal en la masa, realmente el sabor se hace muy, muy importante a partir de esa sal. Y así tenemos listos los secos. Vamos a cremar por última vez y después la incorporación del resto lo vamos a hacer, por supuesto, a mano. Esto lo dejamos acá, los batidores también. Y vamos a incorporar los secos junto con unos 120, 130 centímetros cúbicos de leche que van a ser el final de la masa. Yo creo que los cupcakes es una de las primeras preparaciones que del hogar pasaron al comercio, porque los comercios no los hacían en un principio porque eran demasiado básicos, demasiado hogareños. En cambio, con el tiempo se fueron dando cuenta de que era un buen negocio hacerlos, porque son preparaciones que son, al ser individuales, son fáciles de comer, son fáciles de empacar, de transportar, y así se creó todo un comercio. Y hoy en día hay negocios que se dedican exclusivamente a la venta de cupcakes. Como les dije antes, que se sofisticaron en su sabor, bueno, entonces también logramos poder tener un pequeño negocio en la calle solamente para esta preparación. Vamos entonces a colocarlos en los moldes. Tenemos la masa lista, vamos a colocarlos. Para los cupcakes generalmente se utilizan moldecitos
que están recubiertos con estas cápsulas de papel, que en algunos países les llamamos pirotines y en otros se llaman cápsulas así de papel. Pueden ser de algún papel acerado, pueden ser de algún papel más siliconado y también existen unas muy lindas que están directamente hechas en siliconas, en distintos colores porque los cupcakes después son muy vistosos para el que los come. Y como estamos trabajando con pastelería americana, también tiene que ser fácil cuánto colocamos de masa. Entonces utilizamos una cuchara de helados y un scoop de esas cucharas de helado, son aproximadamente 50 gramos de masa, que es lo que vamos a colocar en cada uno de ellos. Entonces, rápidamente, nosotros tenemos una receta, en este caso de unos cupcakes gourmet, por el tipo de masa que estamos haciendo, pero no presentan ninguna dificultad en el momento de realizarlos. Y bueno, ustedes se sienten un poco como en Nueva York haciendo esto, horneándolos y después decorándolos de una forma muy linda. Acá tenemos una docena, con la masa les van a salir unos 16 a 18 unidades. Bajamos un poco esto, colocamos las esferitas de chocolate en el centro y recuerden tener un horno precalentado a 180 grados para que los cupcakes entren de inmediato al horno. Entonces, acá todas las esferitas no necesitan hundirlas, se van a hundir solas y van a quedar ahí y vamos entonces al horno. En la rejilla del medio colocamos estos, horno 180 grados por aproximadamente 15 a 18 minutos. No se olviden que son 50 gramos de masa, no es mucho lo que hay que cocinar, por consiguiente con ese tiempo vamos a alcanzar. Una vez que los retiran del horno, si quieren los pueden consumir tibios, pero lo clásico es decorarlos con una preparación llamada frosting o icing, que es un glaseado que va por encima. Fuera del glacé real, esto es otro tipo de glaseado. Y este tipo de glaseado podríamos decir que es un glaseado old fashioned, porque es al estilo antiguo, donde se utilizaba realmente el cream cheese. Ese icono que utilizamos para hacer el cheesecake, también se utiliza para hacer el frosting o icing que llevan por encima las preparaciones. Más modernamente se utiliza quizás una crema de manteca o una buttercream, pero esto al estilo muy tranquilo, antiguo, lo utilizamos así. Cream cheese, al cual le vamos a agregar manteca o mantequilla pomada y tenemos que asegurarnos de que la mantequilla realmente se integre por bien a la preparación. Entonces, si la manteca está pomada, ustedes van a ver que se integra sin ningún tipo de problemas. Hasta aquí tenemos que asegurarnos de que no haya grumos, porque si no después el frosting no va a estar bien. Y después nos falta azucararlo con azúcar en polvo, o el powder sugar o azúcar impalpable, y alguna esencia o algún licor. Es preferible una esencia para no agregar tanto líquido y no hacer tan poco consistente el glaseado. Entonces yo acá tengo una esencia de naranjas, directamente con una cucharadita de café, podría decirles que alcanza muy bien para eso. Lo integramos, tratamos de no batir con un batidor para no incorporar aire y tratamos de lograr que todo el frosting quede bien. En muchísimas películas se habla justamente de los cupcakes y es nombrada muchas veces la Magnolia Bakery. La Magnolia Bakery está en Bleecker Street y la 11 y es prácticamente ahora es un must para ver cuando uno va a Nueva York después de la película Sex and the City, ¿no? Donde uno veía a Carrie y a Miranda devorar los cupcakes sin ningún complejo de perder la línea. Y también si ustedes vieron la película El Diablo se viste de Prada, verán cuando Andrea llega con su cupcake de cumpleaños así, muy acongojada después de haber estado noviando con varios en una
en una fiesta a ver a su pobre novio que la esperaba en el día de cumpleaños y le presenta un cupcake solito de Magnolia Bakery como testimonio que todavía lo quería, pero bueno, no llegó a muy buen término. Pero con esto seguramente ustedes van a llegar a muy buen término. Eso sí, cocínenlos con amor, porque si no van a ser igual que Andrea y su pobre novio cocinero. Tenemos, fíjense, una preparación, ¿no es cierto?, para el frosting que está lisa, que no tiene grumos y que se ve brillante. Necesitamos esas condiciones. Esto, lógicamente, después en heladera, si es que los conservamos en heladera, va a endurecer y entonces se va a quedar fijo por encima de estas tortitas, así muy bien armadas. Yo tengo algunas ya cocidas para que ustedes vean y vamos a preparar mientras tanto la forma de glasearlas. En general, recuerden que son cupcakes y no son muffins. Los muffins tienen, cuando uno los cocina, la masa prácticamente al borde del molde. Y entonces, cuando van al horno, se les forma como un hongo, como una cabeza por encima, muy, muy grande, que a veces sobresale hasta 2 centímetros por encima de lo que es el pirotino, lo que es la cápsula de papel. En cambio, los cupcakes tienen que quedarse más o menos ahí. En el horno quizás sobresalen un poco y después cuando se enfrían vuelven a contraer. No les sacamos nunca los pirotines, los dejamos siempre puestos porque conservan la humedad y así se mantienen mucho mejor. Y para la decoración, por lo general, se utiliza solamente una espátulita y se van decorando con espátula, lo cual es bastante complejo porque ustedes en principio van a ver que colocando el frosting por encima, después lo que deberían hacer es con una espátula ir llevándolo hacia arriba y cuando están en el centro le hacen una vuelta y así quedan decorados. Generalmente eso da bastante trabajo y bueno, cuando ustedes lo ven en las pastelerías se asombran o pueden buscar vídeos en internet donde van a encontrar la forma en que se van haciendo todos estos decorados. Y una de las cosas que define muchas veces a esta forma de decorarlo es en cada pastelería van a encontrar una terminación distinta. Algunos más en cono, otros le hacen un surco, otros los terminan directamente lisos. Si ustedes no quieren decorarlos con esa espátula porque bien se les va a caer, siempre está la opción de hacerlo con una manga, ni siquiera es necesario colocarle una boquilla, solamente con una manga y los van a hacer. Dentro de esas sofisticaciones que se hicieron de sabores en los cupcakes, de los más vendidos, después de ver estas películas, es justamente los cupcakes están hechos con la Red Velvet Cake, que no sé si ustedes la conocen, es una torta de color rojo, rojo sangre prácticamente, que tiene sabor a cacao y que después con el frosting blanco contrastan muchísimo. Entonces, esa es uno de los sabores más vendidos, junto por supuesto con el de chocolate y el de manteca de maní. Con la manga, aún sin boquilla, ven, ustedes le pueden hacer una terminación mucho más decorosa a falta de habilidades con espátula. Pero es cuestión de decidirse. Si no, lo que pueden hacer es enfriar un poco el glaseado y después, cuando la manteca empieza a tomar, llega un punto que está pomada casi como la ganache, como la crema de chocolate que hicimos hace unos minutos. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta entonces cuál es el punto como para poder modelarla. Si ustedes vieron a alguien hacer un cucurucho de helados, es más o menos el mismo movimiento. Van estirándolo así y después lo aplastan dándole una hendidura final. Vamos a ver en el horno cómo están los que pusimos hace unos minutos. Porque el primer golpe, ustedes no deben abrir el horno, ¿no es cierto? Tienen que esperar a que estén. Pero para ver cómo empiezan a sobresalir justamente de los moldes, podemos ver cómo se recortan ya de esa cápsula de papel. A esto le faltan algunos minutos para completar justamente esos 15 o 18 minutos a 180 grados. Y bueno, mientras tanto vamos a copiar el paso a paso de esta excelente receta. Para la masa, batir 120 gramos de manteca de maní con 100 gramos de manteca.
Incorporar 120 gramos de azúcar blanco y 120 gramos de azúcar orgánico. Perfumar con la ralladura de una naranja. Tamizar 250 gramos de harina con 15 gramos de polvo leudante y una pizca de sal fina. Incorporar 2 huevos a la preparación. Agregar los secos alternando con 130 centímetros cúbicos de leche. Colocar 50 gramos de masa en cada molde. Agregar una esfera de crema de chocolate hecha con partes iguales de crema de leche y chocolate. Para la crema de chocolate, calentar 100 gramos de crema de leche a primer hervor. Volcar la crema caliente sobre 100 gramos de chocolate cobertura semi amargo. Trazar esferas con la crema colocada en una manga con boquilla lisa de 10 milímetros. Hornear los cupcakes a 180 grados por 15 a 18 minutos. Para el frosting de queso crema, ablandar 400 gramos de cream cheese. Incorporar 120 gramos de manteca pomada. Perfumar con esencia de naranjas. Agregar 225 gramos de azúcar impalpable y homogeneizar. Decorar los cupcakes fríos con el frosting. Y al retirarlos del frío, los decoran con los confites o con la decoración que hayan elegido y entonces después directamente ya los pueden llevar a la mesa para servirlos y bueno, y despreocuparse de la torta, de hacer una torta grande que a veces da trabajo y es complicado de tener en el horno y que no siempre vamos a saber si está bien cocida o no. En cambio, estos cupcakes son mucho más simples para determinar el punto final de cocción. Vamos entonces a llevarlos a la mesa para presentarlos juntos a otros que ya tenemos listos. Y entonces ustedes, fíjense cómo luce muchísimo una mesa con un lindo mantel al poner justamente todas estas mini tortas, al poner todos estos cupcakes con sus confites, con el glaseado y demás. Es muy lindo, es muy placentero poder decorar y hacer esto para nuestros hijos, sobrinos o para la gente que más queremos. Y bueno, y cumplimos con nuestro cometido de hacer una preparación que no nos da demasiado trabajo, que no requiere demasiada destreza para la decoración. Y tienen, por supuesto, el sello del método Gros en la fabricación. Así que yo los espero en el próximo Mini Gâteau. Nos vemos.